¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orzada a estribor!, grita el capitán. ¡Orzada a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Muchas expresiones o palabras nos remiten al mar. Algunas, como en el microrrelato Arriada del foque de Ana María Ayuba, nos obligan a ir a un diccionario para comprender su significado. Otras son más cercanas, porque de una forma u otra todos tenemos una representación de cómo es el mar, inclusive si no hemos tenido el privilegio de conocerlo. Muchos de esos imaginarios han sido abonados por la literatura, desde La isla del tesoro de Robert Stevenson, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Son solo algunas de las obras ya consagradas donde el mar es el protagonista. Ya que empezamos hablando de clásicos de la ficción náutica, empezamos con un libro álbum llamado Ahab y la ballena blanca de Manuel Marsol, que como su nombre lo indica está inspirado en Moby Dick, el clásico de Henry Melville publicado originalmente en 1851. Manuel Marsol es un joven ilustrador español especializado en la creación de álbumes ilustrados. Por sus obras ha recibido muchísimos premios internacionales de literatura juvenil. Ahab y la ballena blanca, publicado en 2014, fue el libro que dio inicio a su reconocimiento internacional. Narrado en primera persona, cuenta la historia de Ahab, un marinero obsesionado por encontrar una ballena que paradójicamente está siempre delante de él. A través de un juego visual podemos encontrar en cada página, camuflada entre el paisaje marino, la ballena que el capitán busca día y noche. Investigando sobre el autor y sobre todo sobre cómo se hizo este libro, encontré entrevistas donde él cuenta el proceso creativo y muestra imágenes con los bocetos previos a la publicación del libro. Y rescato un fragmento donde él dice lo siguiente: pero Moby Dick era para mí la excusa para hablar del mar y de los misterios de las profundidades. Me puse a dibujar pensando más en eso que en la historia de Melville, y apareció una ballena cuyo morro era una isla, o un iceberg sospechosamente grande y blanco con forma de aleta. En ese punto descubrí que sería interesante y divertido ver a Ahab ciego, persiguiendo algo que tenía delante sin saberlo. La doble página ilustrada está presente en casi todo el libro. Es un libro de grandes dimensiones, en relación también a la grandeza del océano, a la grandeza de esta ballena que obsesiona tanto al capitán Ahab, ¿no? Esas dobles páginas son el lienzo donde el autor despliega una combinación de diferentes técnicas plásticas, como el uso de acrílicos, óleo, lápices, papel de lija, tinta china e incluso pintura plástica de pared. También utiliza retoque y collage digital. Y hace un trabajo muy importante con las texturas, las cuales buscan transmitir el mundo del mar. La pintura salpicada de la madera de los barcos de pescadores, las algas sobre los ladrillos hundidos en el fondo, las escamas de los peces, las caracolas, los caparazones de crustáceos. Y en cuanto al texto, se observa que es un texto breve pero significativo. En una entrevista, él comenta un poco cómo piensa esta relación entre texto e imagen, no solo en Ahab, sino en todas sus obras, que la mayoría son en formato libro-álbum.
Bueno, la creación ha sido bastante complicada. Por un lado es que a mí me gusta hacer álbumes que no sean simplemente un texto decorado, ¿no? Un texto que está ilustrado o un cuento al que tú le has puesto unos dibujos que acompañan, ¿no? Si a unas imágenes cargadas de contenido les añades un texto muy largo, pues están compitiendo entre ellas. Entonces, para mí el texto se relaciona con las ilustraciones de una manera muy silenciosa y muy sugerente, ¿no? que deja mucho lugar a que uno disfrute de esas ilustraciones con tiempo. Al principio del relato, el autor nos sitúa en el lugar, la isla de Nantucket. Después pasamos a la habitación del capitán Ahab, donde descubrimos un montón de objetos relacionados con los barcos, el mar y la ballena. Es una imagen muy linda porque es como una especie de muestrario de elementos náuticos, de diferentes dibujos de ballena. Ya ahí se insinúa la obsesión de este capitán. Aparece en un costado el libro Moby Dick. También hay otros elementos intertextuales a lo largo de la obra que el lector va a tener que ir descubriendo. Una vez que la aventura comienza, el paisaje es el protagonista. Vemos a Ahab muy chiquito al lado de la inmensidad de esos paisajes o de los animales marinos que se va encontrando. Los lectores tienen que ser muy pacientes para observar cada detalle. O también para sumarse a este juego que propone, ¿no? de encontrar en cada página la ballena que Ahab no ve. En varios pasajes, el contrapunto de la imagen con el texto genera un efecto humorístico. También el estilo de ilustración que elige el autor. En este sentido, el autor permanece muy cercano al texto original, pero se permite en las imágenes una visión desacralizada del clásico. Son sus ilustraciones las que suman mayor significado, tanto por el estilo, como venía diciendo, como por algunos elementos destinados a una visión más humorística. Siguiendo con la temática en torno al mar y la literatura, vamos a hablar un poco de otro libro álbum de David Biesner llamado Flotante, publicado en 2007. Biesner es un autor de literatura infantil estadounidense que suele escribir e ilustrar sus propias obras. Como sucede en Flotante, en muchos de sus libros, la narración se sostiene solo a través de las imágenes. En este sentido, pone al lector en el trabajo de darle palabras a los hechos que se narran, ¿no? Invita a una lectura participativa, activa. Y también, como Ahab, son libros para leerlos más de una vez. En una lectura rápida es difícil comprender muchos de los indicios que están sembrados. Entonces necesita leerse con tiempo, 1, 2, 3 veces, para comprender cómo se enlazan todos esos sentidos que están ahí dispersos en esas ilustraciones, que como en Ahab, ilustraciones de gran tamaño, o en este caso, ilustraciones más de un estilo realista, que eso es muy distinto al libro de Manuel Marsol, pero que tiene una estética que requiere, como hace el protagonista de nuestra historia, que hace una mirada con lupa o microscópica. Como sucede con los libros álbum, ya la tapa nos empieza a contar la historia. En la tapa de Flotante aparece un ojo de un pez, aunque también podría ser la lente de una cámara fotográfica. La historia transcurre en una playa, el protagonista es un niño, el cual al inicio vemos que está examinando detenidamente un cangrejo que anda a la orilla del mar, y de repente se da cuenta que el mar ha expulsado una vieja cámara sumergible. La antigüedad de esa cámara, que es como una cámara de placa de los inicios de la fotografía,
va a tener correlato con lo que va a pasar después. Además, la marca de la cámara es Melville, ¿no? Ya hay un guiño y un homenaje también al autor de Moby Dick. El niño revela el rollo y se encuentra con un mundo completamente surrealista, extraño, donde hay peces máquina, un grupo de pulpos sentados en un living, uno de ellos está leyendo un libro y el otro mira a cámara y hay como una ruptura también de la cuarta pared. Aparecen unos diminutos alienígenas bajando una nave espacial como haciendo turismo en el fondo del mar. Pero luego otra sorpresa. El autorretrato de una niña que sostiene en su mano la foto de otro niño, que a su vez sostiene en la mano la foto de otro niño. Y así sucesivas veces. Las imágenes a color pasan hacia el blanco y negro, hasta que por fin aparece una última imagen, la de un niño de principios del siglo XX que nos saluda. Desde el inicio vemos a nuestro protagonista valiéndose de diferentes herramientas que lo ayudan a ver un poco más allá cada vez. La lupa, el microscopio, por ejemplo. En este sentido, Flotante propone poner el foco en la mirada. De hecho, desde lo formal toma recursos del cine. Muestra una misma acción desde diferentes planos, como si fuera una especie de storyboard, ¿no? De estos guiones ilustrados que se usan en el cine a modo de boceto para saber cómo va a ser cada plano en la película. El estilo de ilustraciones es realista, muy diferente a Hub, donde las ilustraciones tienen otra búsqueda, ¿no? En este caso, el realismo de las imágenes está en relación porque el tema de la fotografía es central en Flotante, ¿no? La fotografía como vía de acceso a lo maravilloso, a un mundo submarino desconocido y también como máquina del tiempo, ¿no? Como un nexo entre el presente y el pasado. Finalmente, el niño se saca una foto sosteniendo la foto de la niña, continuando de esta manera este ritual, y arroja la cámara al mar. Cámara que por último es encontrada por otro niño en vaya a saber qué lugar del mundo, al igual que ocurrió en el inicio de nuestra historia. Una estructura circular que se podría repetir hasta el infinito, si los pensamos en los códigos de lo fantástico que atraviesa todo el relato. Flotante y también podríamos decir a Javi la ballena blanca, son libros no solo hechos de bellas ilustraciones, ¿no? Con estilos diferentes, ¿no? Sino que son relatos que están meticulosamente elaborados, ¿no? Y se figuran un lector que requiere de un esfuerzo intelectual, interpretativo, ¿no? Para abordar lo que se cuenta, ¿no? Nada está puesto al azar, cada elemento dialoga con la totalidad de la obra. En la poesía, lugar privilegiado del uso de la palabra, encontramos muchos autores que le han dedicado poemas al mar. Este lenguaje metafórico que amplía nuestras visiones de lo cotidiano también es un aporte al descubrimiento de nuevas formas de ver el mar. Cristina Peri Rossi es una escritora uruguaya, nacida en 1941. Fue censurada durante la dictadura militar que gobernó Uruguay de 1973 a 1985, por lo cual tuvo que exiliarse. Desde 1972 reside en Barcelona, de donde decidió no moverse incluso después del retorno democrático a su país. Sus primeros libros de narrativa publicados en los años 60 fueron reconocidos de inmediato y es considerada la única mujer del llamado boom latinoamericano. No conforme con eso ni con nada, su trabajo se plantó siempre a contrapelo, con piezas muy distintas entre sí,
saltando entre géneros, del cuento a la novela y de ahí a la poesía. Se podría decir que no es una poesía de palabras difíciles, sino lo que tal vez es aún más complejo, es una poesía de palabras precisas. Hay un trabajo con la escritura, desde el uso de recursos y procedimientos propios del lenguaje poético. Mucha de su poesía está profundamente ligada o inspirada por el mar, ya que representa un elemento fundamental de su biografía. Poco antes de pasar a la clandestinidad, un guerrillero uruguayo regaló a Cristina Peri Rossi su colección de sellos. La escritora decidió entonces proseguir la labor de su amigo. Han pasado ya muchos años y en cada una de las casas de la Peri Rossi hay ahora varios álbumes con cientos de sellos alusivos al mar. Los coleccionistas de sellos a veces inventan temas. Yo he visto colecciones, por ejemplo, sobre la historia del café, desde la semilla hasta el consumo, ¿no? Y la mía es mucho más sencillita, es simplemente embarcaciones de todas partes. Pero también es lo que nos gusta a los coleccionistas, es la historia de cómo llegan hasta nosotros. Pero si cada sello tiene un significado para Cristina, su otra gran afición coleccionista, los barcos, le ha proporcionado la posibilidad de viajar sin abandonar el salón de casa. En el puerto de Montevideo hay océano por un lado, por otro lado el río de la Plata, que es grande como un mar, y de chica me llevaban a ver salir los barcos. El paseo dominical de la familia era en el único auto que había en la familia, íbamos hasta el puerto y yo veía aquellos enormes transatlánticos, aquellos barcos muy grandes. Y claro, es un país, Uruguay es un país de migrantes, todo el mundo tenía una historia de migración que contar. Habían llegado en barco y se iban a veces en barcos. Y a mí me quedó la idea de viaje siempre como el viaje en barco. Y después la historia lo confirmó porque cuando me exilié a los 30 años hice mi primer viaje, nunca había salido de Montevideo ni de Uruguay, y lo hice en barco. Desde que tuvo que exiliarse, Cristina Peri Rossi ha vivido en una veintena de casas, todas situadas cerca del mar. De un lado para otro, la escritora ha ido cargada con sus libros, sus sellos y sus barcos. Esta entrevista me parece bastante curiosa porque si bien uno percibe en la poesía de Cristina Peri Rossi, no en todas sus obras, sino en muchos de sus poemas, una referencia constante al mar, conocer que colecciona estampillas de embarcaciones, que siempre ha vivido junto al mar, refuerzan, ¿no?, esta búsqueda de la escritora, ¿no?, una mirada cargada de mar que indefectiblemente se iba a proyectar en su poesía. Sin caer tampoco en una lectura biografista, porque tal vez eso como reduce un poco la interpretación de sus obras o los otros sentidos que evoca. Podemos encontrar en varias piezas una relación bastante evidente entre el mar y el exilio, por ejemplo, ¿no? Ella cuenta que el viaje de Montevideo a Barcelona fueron casi 15 días de plena mar, y eso aparece en el poema El viaje, las sensaciones, ¿no?, de esa ida sin retorno. Mi primer viaje fue al exilio, 15 días de mar, sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal, 15 días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, solo la luz de algún barco en fugitiva. Además de hablar del exilio y utilizar metáforas del mar para hacer alusión a ese viaje que ha sido tan traumático en su vida, Peri Rossi también habla del amor, de la mujer. Sus poemas están cargados de sensualidad
Y eso tiene que ver con un estilo propio de la escritora, una poesía erótica, transgresora. Varios poemas como por ejemplo Manual del Marinero, Bitácora, Escorado, Navegación, Cortejo, son piezas en las cuales utiliza elementos de la navegación. En Cortejo especialmente habla del cortejo de las ballenas para hacer alusión a los vínculos amorosos. Las ballenas cantan canciones a través de los océanos y nunca se repiten. Se escuchan a 10.000 millas de distancia. No iba yo a invocar tu nombre a través de los océanos de las avenidas, a través de las misteriosas estelas de los astros, a través de los autos y las urbanizaciones, a través de las autopistas centellantes, a través de las plazas de estacionamiento, y la rambla que limita al mar. Y su desembocadura. El recorrido por estas 3 obras que tienen como hilo narrativo el mar, desde Ahab y la ballena blanca de Marcos Marsol, Flotante de David Biesner y la poesía de Cristina Peri Rossi, ha sido un intento por encontrar puntos de encuentro en cuanto al uso de los recursos literarios, en el caso de los libros álbum, los recursos plásticos, para desentrañar qué nos cuentan del mar a través de esas historias que son tan diferentes entre sí. Flotante explota al máximo lo fantástico y nos entrega una imagen surrealista del mar. Ahab y la ballena blanca tiene una búsqueda diferente porque en esta obra lo que importa más es el viaje, y como lectores quedamos fascinados ante los paisajes que va atravesando Ahab, los monstruos marinos con los que se va encontrando y el tono humorístico que le imprimió el autor le da un toque diferente. Y sobre la poesía de Cristina Peri Rossi vemos un uso magistral del lenguaje, de los recursos literarios. Si bien no se vale de ilustraciones o recursos plásticos como si Biesner y Marsol, a través de sus versos, de sus poesías, crea imágenes. Estaba pensando, por ejemplo, la relación entre el poema El viaje de Peri Rossi y el viaje de Ahab. Y también en tanto un viaje que es trascendental en sus vidas, y cómo eso se relaciona con cualquiera de nosotros, ¿no? Y cómo el mar entra en diálogo con esa situación, ¿no? Con ese cambio de lugar, que también es un cambio de vida. ¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo.